amigos, buenos días. Primero quería agradecer a, a unas 4 o 5 personas que me han escrito y me han escrito, digamos, por el Facebook, por WhatsApp también, agradeciéndome o felicitándome por las últimas charlas que dimos sobre el Génesis, eh, sobre Bereshit y sobre los simbolismos de Adán y Eva. Quiero indicarles que millón gracias por ese afecto que ustedes demuestran, y también esto me ayuda a, a- a- a palpar de que realmente este tipo de estudios son tomados o son realmente escuchados por algunas personas que tienen mucho interés en este tema, en esta investigación. Realmente a mí no me tienen que felicitar. Estos son enseñanzas de mis maestros, sobre todo del hermano mayor José Manuel Estrada, quien, eh, como ustedes verán, todo eso que hablamos de lo del jardín del Edén, del Génesis desde el punto de vista religioso, esotérico, iniciático, no contradice para nada lo que se afirman en las religiones. Dice el maestro Estrada, inclusive, dice más bien, arrojan una luz sobre el tema en cuestión, sobre estos temas que hemos tratado, porque es bueno que se entienda que la Biblia no es un libro estrictamente religioso, al contrario, más allá de lo religioso que se le encuentra existe una sabiduría secreta, oculta en ella, muy escondida para no ser profanada, y es la que le acredita el título de Liber Filis, o sea, de libro sagrado. La hermenéutica nos enseña que no debemos, al descifrar los libros sagrados, ver en ellos una sola acepción. La Biblia tiene 7 acepciones, sino que al contrario están escritos para dar a cada cual, de acuerdo a su estado de conciencia, una respuesta a su pregunta. Para eso sirven los libros sagrados. Los libros sagrados, aparte de ser un manual de trabajo o libros escritos iniciados por iniciados, son escritos de tal manera que sirvan también para el vulgo, para la gente que no conoce estas cosas profundas que esconden los textos sagrados, para que les dé la respuesta del día. Una, una gran cosa que nosotros aplicamos y que yo desde muchacho lo hacía, abría al azar el texto sagrado y leía 1 a 3 versículos de la Biblia y me daba el mensaje del día o me afirmaba lo que justamente yo necesitaba saber. Bien, eh, dice el maestro Estrada, sin embargo, esto no significa que su sabiduría no tenga una base medular donde descansan todos los conceptos que sobre ella pueda concebirse. El Bhagavad Gita, por ejemplo, libro sagrado de la India, encierra todo un compendio de filosofía, de metafísica, de cosmogonía, de ética mística, etc. Los eruditos en la materia nos enseñan que cada párrafo puede ser interpretado bajo 7 aspectos. Por eso se dice que son 7 libros en uno, de la misma manera que a la Biblia se le descubre hasta 7 interpretaciones, a cada uno de sus versículos. Sabemos que para poderse hacer una investigación a fondo en ella, tenemos que siquiera conocer algo de astrología, cosmogonía, numerología oculta, yoga, cabalá, psicología, guametría, arqueometría, etcétera. En fin, de conocer las 22 claves del alfabeto hebraico que se encuentran a la cabeza de cada capítulo del Salmo 119. También se encuentra en la Biblia muy escondido el mito solar, etcétera. En la Biblia se encuentra la llamada tradición iniciática, la tradición de los grandes iniciados, pero que no puede ser descubierta sino por aquellos que tienen una documentación especial. Ya después de este preámbulo, y aunque no se pueda tomarse como una especie de comentario bíblico o religioso, dice el maestro Estrada, él quiere referirse al tema del Edén, este lugar descrito por la Biblia, semejante al Olimpo de los paganos, representa el plano arquetípico en el que tuvo su origen la materia primordial y naturalmente que en ella el principio de todas las cosas, incluyendo al hombre. Por eso leemos que el hombre fue hecho de barro,
de tierra, o sea, de materia. Así de sencillo. El Edén es esa palabra compuesta de dos sílabas positivas por poseer las vocales antes de las consonantes, o sea, ed, en, G, Dalet, G, Nun, puede tomarse como la matriz del universo infinito, tanto en el Olimpo, que están reunidas todas las fuerzas cósmicas creadoras, representadas por dioses, como en el Edén, centro de la creación, según la cosmogonía católica, están los elementos creadores al servicio de Dios, tales como ángeles, arcángeles, serafines, querubines, potestades, dominaciones, tronos, virtudes, etc. El Edén es el estado de la mente cósmica, antes de transmutarse en energía. En él estaban y están todas las formas mentales que han dado la existencia a la madre naturaleza, o sea, aquellas formas que animan la vida, lo que hablábamos el otro día en una de las charlas. Y ahora, el maestro Estrada nos habla algo sobre el ateísmo. Es importante escuchar este punto de vista. Dice, el caso que hablando, dice, él hablando con un licenciado, le dijo recientemente que le interesaba oír mi opinión acerca del ateísmo o no creencia en Dios. Aunque este tema es muy escabroso, trataré de complacer a mi buen amigo, dice. Todos sabemos que el vocablo ateo es el nombre que se les da a las personas que niegan la existencia de Dios, pero que a muchos creyentes católicos no les interesa ni garantizan la existencia de Jehová, el Dios de los protestantes del Antiguo Testamento. Y todos sabemos que Jehová o Yahvé viene de Yahvá, de Ieve, Yod, Hiva, G. En la misma forma, los maometanos con su islamismo, los budistas, los panteístas, etc., no aceptan el Dios llamado antropomorfo de los católicos. Es más, existe un número bastante crecido en la actualidad de los que se hacen llamar libres pensadores con ínfulas de ateos. O sea, que no creen en nada, solo creen en lo que palpan. Ver para creer, como quien dice, lo que ven. En fin, solo creen en las leyes de la naturaleza. Por su parte, los católicos, por ejemplo, creen que los panteístas, que como ustedes saben, son los que creen que Dios es la naturaleza, niegan a Dios. En fin, muchos son los que tienen la creencia de que los masones son ateos. ¡Wow! Eso sí que es un error garrafal. Bien. Ahora bien, ¿qué de cierto hay de todo esto? ¿Existe o no lo que llamamos Dios? ¿Tienes razón o no a las diferentes sectas en atribuir herejía o ateísmo a los que no aceptan el concepto de Dios de ellos? Y están en lo cierto los llamados ateos al menospreciar las ideas que de la divinidad tienen las diferentes sectas existentes en la actualidad. Yo comienzo a contestar estas preguntas principiando por decir que lo que hace falta es mucha cultura al respecto, mucho estudio, la falta del verdadero conocimiento de las leyes cósmicas, las leyes que nos rigen a todos nosotros y a la vida en sí. Es lo que ha dado origen a la multiplicación de creencias y conceptos del Dios universal. Ejemplo, el ateo, al concentrar su mente en las leyes que rigen la materia, que son las mismas que hacen presente la llamada madre naturaleza, creen haber alcanzado ya toda la sabiduría acerca de Dios. Cree y siente palpar a Dios en todas las cosas que le rodean en una forma concreta, real, y todo lo que se diga fuera de esta realidad. Le toma como fantasía o ilusión. Su concepto es el de Dios universal, pero desde el punto de vista materialista. Para este sujeto los estudios más elevados son los de la hoy llamada ciencia oficial. Es fácil comprender que si él cree estar negando a Dios, está equivocado, es el eterno estudiante del cuerpo físico de aquel. Por eso, un comentario, por eso es que yo siempre he dicho, los ateos son los que creen que los que se adoran a sí mismos, son los que se creen dioses y no están tan alejados de la verdad, les comento. Le falta el estudio de las leyes metafísicas en las que descansan las leyes de la naturaleza, por las cuales se manifiesta el cuerpo físico del Dios universal. En síntesis, el ateo es un creyente del cuerpo físico de Dios, o sea, de una de sus manifestaciones. Bien. En el lado opuesto tenemos los conceptos metafísicos respecto a la divinidad. Estos han surgido por las diferencias de evolución mental en la humanidad.
Los diferentes estados de conciencia que van adquiriendo los pueblos son los que dan origen a los diferentes conceptos religiosos. A menudo se dice que Dios es creación del hombre. Y esto tiene una lógica. El hombre, de acuerdo a su condición humana, llena de limitaciones, al concebir la divinidad, la asocia o se la imagina de acuerdo a su manera de sentir todas las cosas. Si es persona celosa, no concibe que su Dios perdone el adulterio. Y si es ladrón, cree que Dios perdona a los ladrones. Y como decía venerable Santarajá Domingo Díaz Porta, ya el que la hizo la embarró. No existe eso de que perdón, de que vaya a rece para que se le borren los pecados, no. El que genera una causa de ley tiene un efecto. Si no genera lo que se llama dharma, o sea, servicio impersonal hacia cualquier cosa, hasta su propia vida, pues la factura le llega tarde o temprano de las cosas que él ha hecho o originó. Bien, por eso yo decía en un escrito, el que miente, le mienten. El que roba, le roban o lo estafan. El que odia a los demás termina odiado. El que critica termina criticado. Así de sencillo. Así que los que sufren, ¿de qué se quejan? ¿O de qué nos quejamos? Podríamos decir, porque todos en cierta forma cometemos errores o hemos cometido errores. A mí me incluyo. Bien. En síntesis, el Dios del hombre no es más ni menos que él mismo, con los poderes universales de la divinidad. Por esto, a la medida que el hombre va avanzando en estado de cultura y de conciencia, va concibiendo a Dios cada vez en forma más amplia, hasta realizar internamente la síntesis de todos los conceptos. Entonces no es ni más maometano que budista, ni más católico que protestante, etc. Acepta esta verdad a través de la ciencia, del arte, la filosofía, en fin, se identifica con todas las cosas y en todo momento. Asocia lo subjetivo con lo objetivo, la ciencia con la religión, lo positivo con lo negativo, realiza la síntesis universal, o sea, la esencia misma de Dios, de todas las religiones, o sea, un conjunto de leyes en virtud de las cuales existe todo lo que vemos y palpamos, sentimos y concebimos. Este estudio del venerable hermano mayor José Manuel Estrada se los dejo a ustedes para que lo reflexionen, lo vuelvan a leer, lo vuelvan a escuchar. Creo que sale mejor a veces sacar estas enseñanzas por pequeños videos y después vamos a hablar, en otro video vamos a hablar sobre el estudio del deísmo y del teísmo. Muchas gracias y hasta la próxima. Que Dios me los bendiga. Pax.